Muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana de miércoles 10 de junio. Que hoy podamos sentir la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar la lección titulada El Camino a Emaús. ¿Cómo fue la experiencia de estos dos discípulos que, yendo por ese camino tristes con la cabeza gacha, encontraron nuevamente la esperanza? Vamos a ver 5 puntos importantes acerca de esta lección, así que te invito a que te quedes hasta el final. La lección está basada en el capítulo 24 del libro de Lucas, del versículo 13 al 27. Allí encontramos la historia de dos discípulos que iban camino a Emaús, una aldea que quedaba más o menos a 60 estadios de Jerusalén, más o menos traducida a 11 kilómetros o 12 kilómetros de Jerusalén. Estaba un poco retirada, ya que en el tiempo de Jesús los viajes se hacían principalmente a pie. Así que aquellos dos discípulos, según lo narra Lucas, iban hablando entre sí de las cosas que habían acontecido en Jerusalén. La historia en el libro de Lucas 24 nos narra que estos dos discípulos iban camino a Emaús, una aldea cercana a 12 kilómetros de Jerusalén. ¿Y cómo iban? Iban tristes por los acontecimientos que 3 días antes habían sucedido en Jerusalén. ¿Qué sucedió? Pues Jesús había sido capturado y había sido crucificado, había sido muerto en una cruz. Y estos hombres estaban hablando de manera desanimada, dice la Biblia, el relato bíblico, que estaban tristes porque ellos pensaban que Jesús era el que iba a libertar a Israel. Sin embargo, la historia cambia porque un tercer hombre entra allí en esta historia y es Jesús. Jesús aparece a estos dos discípulos y empieza la caminata con ellos. Sin embargo, estos discípulos estaban tan tristes porque habían perdido todas sus esperanzas, habían quizás sentido tristeza porque ese libertador se había ido y iban a tener el mismo yugo romano. Pero Jesús empieza a caminar con ellos y les hace una pregunta: ¿por qué están tristes y qué es lo que hablan entre ustedes? Así que uno de ellos dice: pero Señor, ¿tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Que el Cristo, el profeta, fue muerto, fue crucificado. Y entonces Jesús entra en acción y los reprende, ¿cierto? Hombres de poca fe, no han leído las Escrituras, y empieza desde los profetas a mostrarle todo lo que tenía que acontecer acerca de él. Pero aún así dice la historia que estos hombres tenían tanta tristeza en su corazón y sus ojos fueron velados, ¿cierto? Fueron tapados para que no vieran a Jesús. Hasta que Jesús hizo como que pasaba de largo, ellos dijeron: no, Señor, quédate con nosotros porque ya es tarde, ya es de noche y el camino es peligroso, ven y quédate. Y fue allí cuando Jesús empezó a partir el pan, que dice la historia que sus ojos se abrieron y entonces entendieron que el que estaba con ellos era Jesús, su maestro. La historia dice que Jesús se desapareció, pero estos hombres empezaron a hablar entre ellos. ¿No sentíamos que el corazón nos ardía cuando nos abría las Escrituras? Y dice la historia, el relato bíblico, que ellos levantaron de una vez y recorrieron otra vez esos 12 kilómetros de vuelta a Jerusalén para contarle al resto de los discípulos lo que les había acontecido. Esta historia nos muestra varios puntos importantes y quiero que me acompañes a descubrir 5 puntos interesantes acerca de esta lección. Punto número 1. Jesús camina con nosotros aun cuando no lo reconocemos. Muchas veces la tristeza, los problemas de la vida, las situaciones difíciles que enfrentamos nos quitan la vista, nos ciegan
y no nos permiten ver a Jesús a nuestro lado. Es muy común ver a muchas personas, incluyendo cristianos o nosotros mismos, con alguna tristeza en el corazón. Y esa tristeza nos quita las ganas de seguir, nos quita la energía, nos quita el ánimo y vivimos quizás con tristeza. Pues bien, aunque nosotros no podamos ver a Dios por nuestros problemas, Dios está allí. Y el versículo 15 de la historia dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es posible que tus problemas no te permitan ni ver ni sentir a Dios, pero Dios está caminando contigo, así como ese pastor lleva a su rebaño por el valle sombrío de la muerte, hasta llevarlo a pastos tiernos y aguas frescas. Quizás los afanes de la vida, las circunstancias de la vida nos hacen sentirnos muchas veces solas, pero Dios promete que nos acompañaría, o prometió que nos acompañaría siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Y es normal que como seres humanos sintamos tristeza. Es normal que muchas veces nos levantemos sin ánimo por todas las situaciones que quizás enfrentamos como seres humanos. Pero no se nos debe olvidar que en medio de esa dificultad, en medio de esa tristeza, Cristo va con nosotros. Punto número 2. La tristeza puede nublar nuestra comprensión espiritual. Muchas veces cuando nos sentimos tristes, vacíos o solos, esa tristeza hace que perdamos o dejemos de pensar en las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Y es importante que en medio de esa tristeza recordemos que no estamos solos, que Dios va con nosotros en el camino, que Él ya recorrió ese camino para abrirnos el paso y que nuestro caminar sea más ligero hasta llegar a la Canaán celestial. Quizás si tú has olvidado las promesas bíblicas por la tristeza que hay en tu corazón, pídele a Dios que te recobre esa fuerza, que te dé fuerza y que te coloque en la mente esas promesas maravillosas de su compañía en este mundo lleno de dolor y tristeza. Punto número 3. La palabra de Dios ilumina nuestro entendimiento. Y es que estos discípulos, cuando estaban hablando, habían perdido las promesas de Dios, habían olvidado todo lo que se decía de Jesús en las profecías. Por eso Jesús retomó desde el Génesis, ¿cierto?, desde Moisés, y les dijo todo lo que tenía que pasarle a ese Cristo, a Él mismo. Y cuando ya fueron abiertos sus ojos, ellos dijeron: ¿no ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Cuando nosotros vamos a las Escrituras, cuando nosotros vamos a la Biblia, aún en medio de la tristeza, aún en medio del dolor y el desespero, podemos refugiarnos allí. La palabra de Dios nos levanta el ánimo, la palabra de Dios nos muestra que no estamos solos y que nos espera algo mucho mejor, la patria celestial. Por eso, si estás triste hoy, abre tu Biblia, abre el espíritu de profecía, abre la lección de la escuela sabática para que recuerdes esas maravillosas promesas que están para ti y para mí en la palabra de Dios. Punto número 4. Dios transforma la desesperación en esperanza. Estos dos discípulos que iban tristes camino a Emaús encontraron nuevamente la esperanza porque Dios se las regresó. Y es muy común que como seres humanos sintamos tristeza en el corazón, perdamos las esperanzas de vida, quizás no sintamos ganas de vivir como le pasó al profeta Elías. Pero Dios nos devuelve la esperanza aún en medio del dolor, aún en medio de las pérdidas. Dios nos devuelve la esperanza. Yo no sé hoy si estás atravesando alguna situación difícil en tu vida y has perdido la esperanza. Ya no quieres continuar, ya no le ves sentido a la vida. Pues hoy Dios nos dice: yo estoy contigo y yo quiero devolverte la esperanza. Aquello que has perdido, aquello que Satanás te ha quitado, yo te lo quiero devolver. Por eso es importante que en medio de la tristeza, que en medio del desánimo podamos nosotros elevar una oración sincera a Dios y pedirle fuerzas para continuar el camino.
Y número 5, el encuentro con Jesús debe llevarnos a compartir las buenas nuevas. Estos discípulos, cuando sus ojos se abrieron, dice que se levantaron inmediatamente y regresaron, hicieron otra vez el recorrido de esos 12 kilómetros hacia Jerusalén. ¿Para qué? Para contarle al resto de sus amigos, de los discípulos, lo que les había pasado. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, cuando tú te encuentras con Jesús, tú no te puedes quedar callado. Tú quieres compartir lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Dios te ha prometido. Y yo sé que quizás todos los seres humanos pasamos por etapas, por situaciones o momentos difíciles en la vida. Yo también los he pasado y me he sentido triste, me he sentido solo, pero Dios en medio de esa tristeza, en medio de esa soledad, me recuerda que no estoy solo, que Él está conmigo, aunque quizás yo no lo escuche, aunque quizás yo no lo sienta, Dios está allí. Es importante que nosotros tengamos un encuentro personal con Dios, pero más que tener un encuentro personal, vayamos a otros a llevarles esa esperanza que tenemos en nuestro corazón. Y quizá si a tu vida llegan momentos de tristeza, momentos de pérdidas, momentos de dolor, permite que Dios obre en tu corazón, permite que Dios pueda venir a ti a través de su palabra e iluminarte y devolverte la esperanza. Satanás quiere destruirnos completamente, pero Dios promete que será nuestro escudo, nuestra protección. Por eso hoy, si estás triste, si vas camino al cielo con tristeza, recuerda que no estás solo, que no caminas solo, sola. Dios está contigo. Y pídele a Dios que abra los ojos de fe, que te abra los ojos de la fe para que puedas ver y contemplar las promesas de Dios realizadas en su palabra, para que puedas sentir la presencia de Dios contigo en el caminar diario. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que Dios va con nosotros en este camino. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que lo hagas. Comparte este mensaje con muchas personas, testifica del amor de Dios y de esta manera nos estás ayudando a nosotros a crecer como canal, pero también estás permitiendo que la palabra de Dios y el Evangelio se extienda a otros lugares donde quizás nosotros físicamente no podemos estar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y gracias por apoyar este hermoso ministerio.